A todos y a todas, bienvenidos a esta transmisión, a este evento con un invitado de lujo, formado por la Secretaría de Formación y Documentación, liderada por el secretario Carlos Smith, y también por la Secretaría de Comunicación, por parte de mi persona, David Melo. Hoy tengo el gusto y el honor de recibir a un invitado de lujo, un invitado que tenemos mucho cariño en la juventud, sobre todo que es parte de la historia torrijista, y me voy a tomar en la dedicación de leer su hoja de vida para que sepan de quién se trata. Graduado del Instituto Nacional en 1959, egresado de la Universidad de Salamanca en Derecho en 1964 y posterior grado en Bolonia, secretario general de la Procuraduría General de la Nación, miembro de la Comisión de Reforma a la Constitución del 72, ministro de Educación, miembro del equipo negociador de los tratados Torrijos-Carter, parte fundamental de este mismo, presidente de la República, 1978 a 1982, embajador en España en 2 ocasiones, embajador en Panamá en Francia, embajador de la OEA y actualmente ministro de los Asuntos del Canal desde 2018, director de la Academia Panameña de la Lengua, autor del proyecto del Código Penal y autor del 4º libro y múltiples ensayos. Con ustedes hoy, un negociador fiel, Aristides Royo. Señor expresidente, bienvenido. Muchas gracias. Y yo me permito agregar miembro del PRD desde su fundación. Miembro del PRD de su Yo fundación. tengo el carnet número 1 del PRD. El número 1. Del día 11 de marzo de 1979. Así es. Ese dice que ese día abrieron libros y eran unas filas interminables de personas. Hasta tal punto que cuando se le mostró a Torrijos, se le enseñó a Torrijos la cantidad de adherentes, dijo, yo lo mandé a inscribir, bueno, yo les pedí que inscribieran un partido, pero no que hicieran un censo. De la cantidad de personas. Y de así gente como, que se había escrito, sí. Sí, es una buena nota. Y así muchos panameños se inscribieron con un anhelo y una ilusión que hasta hoy mantenemos. Así es, y bueno, yo llevo muchos años ya de ser miembro del PRD y moriré siendo PRD y torrijista. Así es. Y para nosotros con las nuevas generaciones es parte fundamental de esto y pilares como él, seguimos el ejemplo de lo que es una persona que ha dado su vida y dedicación a lo que es hacer patria. Don Aristides, hoy tenemos un tema muy interesante viendo lo que se aproxima del tema de la conmemoración de los tratados Torrijos-Carter. Y hoy en el conversatorio queremos tocar unos temas y el más importante, el título del conversatorio es la firma de los tratados Torrijos-Carter y la estrategia diseñada para lograr el apoyo internacional a la causa panameña. Todos ustedes los que nos están conectando y que se siguen conectando pueden hacer sus preguntas por medio del chat de Zoom y al final de la gran discurso y gran palabras del honorable, vamos a tener el momento para responder las preguntas. Sí, muy buenas tardes a todos y gusto en saludarlos. Yo quiero que me vean como un miembro más de nuestro partido y en ese sentido quisiera que se recibiera mi intervención como una conversación, como alguien que les quiere contar algunas cosas que posiblemente por la juventud de la inmensa mayoría de los que me escuchan quizás no las conozcan o no se las han contado. Yo primero quisiera, antes que nada, antes de ir a la proyección internacional de Panamá, protagonizada por Torrijos, quisiera hablar un poquito de Omar Torrijos y algunas cosas que quizás ustedes no sepan. Primero, Omar Torrijos era hijo de 2 maestros. Su padre había nacido en Roldanillo, Colombia, y había emigrado a Panamá, al igual que mi papá, que vino a Panamá cuando tenía 5 años por la revolución, bueno, por la guerra de los 1000 días, al igual que el padre de Ahumada, al igual que el padre de Rómulo Escobar Betancur. O sea que varios panameños que hemos militado en el partido, que hemos militado en la vida política y pública de Panamá, descendemos, como muchos otros panameños, de personas que nacieron en Colombia. Omar Torrijos era hijo de 2 maestros y le tocó nacer en Veraguas y criarse en Veraguas con una familia de 11 hermanos,
gente toda muy humilde. Pero Omar Torrijos, si bien no fue, digamos, normalista, que estudió para maestro, él inició su bachillerato en Santiago, que estaba en esa época muy tocada por una serie de profesores españoles que habían tenido que salir exiliados con el franquismo después de la guerra civil, que la república, que era la democrática, el gobierno republicano había sido elegido en elecciones democráticas en España, y después de una guerra civil que sucedió a un intento fracasado de golpe de Estado, en la guerra civil triunfa Francisco Franco, que impone un régimen que duró hasta 1975. Él estuvo mandando a España casi 40 años. Entonces, ese grupo de profesores exiliados primero fueron una savia de la cual se nutrió mucho la Escuela Normal de Santiago, que se había fundado en 1938. Pero no solamente eso, sino que inyectó mucha vida cultural y diríamos también que de aperturismo político a toda la sociedad veragüense. Por eso muchos veragüenses que uno se ha encontrado a lo largo del camino, que vinieron de aquella época, era gente progresista, gente comprensiva de los movimientos sociales, tanto en Panamá como en otros países, y diría que fue un grupo que apoyó mucho a Omar Torrijos. Entre ellos menciono, por supuesto, a gente como Gerardo González, Juan Materno Vázquez y varios que luego fueron abogados, pero que habían sido maestros. Torrijos, en la carta que le manda al senador, bueno, tengo que decir por qué Torrijos, Rubén Darío Paredes, Botita García, bueno, muchos que en paz descansen, Paredes no, y otros más ingresaron en la Guardia Nacional como becarios que fueron de distintos colegios militares de América Latina. La Guardia Nacional y anteriormente la Policía Nacional de Panamá tradicionalmente estuvo en manos de personas que pertenecían a la oligarquía panameña, a los altos estratos de la sociedad panameña. Les voy a contar una historia que me contó Omar Torrijos en una ocasión. Siendo él capitán, creo que capitán, lo mandan al Valle de Antón una noche de verano en la cual se reunía el presidente de la República, Ernesto de la Guardia. Estamos hablando del año 56 o 57, y lo mandan a organizar el cuidado de la casa. Y en la noche hubo una cena brindada por Ernesto de la Guardia a una serie de ministros y algunos diputados que estaban ahí. El caso es que Omar Torrijos lo sientan en la cocina y le mandaron su platito de comida, y él escuchaba desde la cocina la conversación, y le llamó mucho la atención que en la conversación varios ministros y diputados y bueno, personas que estaban ahí invitadas del Valle, le recriminaban al presidente de la Guardia lo siguiente: ¿por qué usted está mandando tantos muchachos? Es decir, ¿por qué la Guardia Nacional está mandando, que dirigía Lilo Vallarino, está mandando muchachos de clase humilde y clase media? ¿Por qué está mandando a esos muchachos a estudiar a los institutos militares de otros países? No se da cuenta que la Guardia debe estar siempre en manos de uno de nosotros, porque así tendrá siempre el cuidado. Esos muchachos un día que vienen de las clases populares, que vienen de los barrios pobres, humildes, un día se van a rebelar y se tomarán el mando. No hablaban del mando del país, pero hablaban del mando de la entidad, del Instituto Armado. Entonces, Omar Torrijos nunca olvidó eso, y efectivamente, cuando la clase alta de Panamá intentó mandar a jóvenes miembros, estudiantes, para que estudiaran también milicia en otros países, la inmensa mayoría de ellos no les gustó. Claro. Pensaban que los sueldos eran demasiado bajos, u otros estudiaban también ingeniería, y cuando regresaban se dedicaban a la ingeniería y no a la vida militar. Así que ese proyecto no resultó, y tuvimos entonces una Guardia Nacional que estaba integrada fundamentalmente por elementos de las clases
populares en Panamá. Eso ya indicaba que ahí podía haber una diferencia de mentalidad. Por supuesto. Y Torrijos formaba parte de esa diferencia de criterio. Y digo más, si se dio un golpe de Estado en 1968, ese golpe fue, sí, contra el doctor Arnulfo Arias, pero fue un cambio fundamental en el mando que se había dado en Panamá desde 1903 hasta 1968, que era el mando de la oligarquía. Claro. Eso no significa que algunos elementos de clase popular o elementos de clase media hubiesen sido ministros o embajadores o diputados. Siempre se les daba alguna oportunidad, pero el mando central del régimen solía estar en manos de la gente oligárquica, de la gente que pertenecía a la clase alta de este país. Ahí viene un cambio fundamental cuando Torrijos asume el poder en este país. Eso no quiere decir que el PRD sea un país centrado solamente en elementos procedentes de la clase popular. Nuestro partido es un partido amplio, democrático y que agrupa desde su fundación sectores de la empresa privada, sectores de cualquier clase, siempre y cuando se crea en los principios torrijistas que impregnan y que fundamentan nuestro partido. Que dicho esto, les cuento lo siguiente. En 1968 efectivamente se da un golpe y los norteamericanos llamaron a Torrijos y a varios de sus compañeros y los llamaron a una base militar o a una oficina y les dijeron que ellos tenían que retrotraer el golpe, tenían que reversar el golpe y que tenían que llamar al doctor Arias y darle posesión. Y Torrijos dijo, van a tener que matarnos, porque nosotros las causas fundamentales que tenemos para haber dado este golpe se mantienen. Y es porque las elecciones y el resultado de las elecciones fue un resultado raro, muy extraño, producto de atracos a las urnas, de falsedades, de documentos falsos, de doble votación. Entonces fue uno de los procesos agónicos de la historia electoral panameña. Por eso los militares panameños, Omar Torrijos dijo, y Boris Martínez y los que estaban ahí dijeron que ellos no retrotraían el golpe, que no lo iban a cambiar. Esto implica ya algo que es la rebeldía que hay en Omar Torrijos. Y les cuento lo siguiente. En 1971 hay una voluntad de iniciar o reiniciar negociaciones que habían quedado estancadas después del golpe. Es bueno saber que desde el inicio el gobierno de Torrijos dijo que los tratados de 1967, que se llamaban 3 en 1, eran 3 partes de un solo cuerpo, no debían ser considerados ni como base para las negociaciones, que se quería partir desde un inicio diferente. Y no es porque el tratado o los proyectos de tratados que ni siquiera fueron discutidos en la Asamblea, por todo el panorama político en el cual hubo un juicio contra el presidente Robles, hubo otro presidente que intentó tomar posesión, hubo una decisión judicial que impidió que tomara posesión con un amparo de garantías. En todo ese clima, la Asamblea ni siquiera estudió ni discutió los proyectos de tratado. Simplemente en una resolución de 7 u 8 líneas dijo que no iba a considerar los tratados. Así es que, pero tenía el tratado muy buenos artículos, no es que fuera 100% malo. Lo único que tenía muy difícil era que permitía la presencia, porque ahí se hablaba de un canal a nivel, se decía que luego de terminado el canal a nivel, que se daba un plazo de 20 años para la construcción, Estados Unidos permanecería 50 años más en Panamá. Con lo cual proyectaba la presencia en ese entonces, en el año 70, proyectaba la presencia incluso militar norteamericana hasta el año 2050. Wow. 2050 que obviamente muchos de nosotros, de los panameños de ese entonces, no íbamos a ver.
Por eso se consideró que había que partir de una base nueva, innovadora. En 1931 era embajador el señor de la OSA, le decíamos Noni de la OSA, y transmitió el siguiente mensaje, que los norteamericanos exigían que las conversaciones, las negociaciones, tenían que ser privadas y naturalmente bilaterales, es decir, que no se podían dar a conocer a ningún país. En otras palabras, lo que estaban diciendo es que Panamá no podía internacionalizar la causa canalera, sino que era un tema que había que resolver estrictamente entre Panamá y Estados Unidos. Omar Torrijos es como si le hubieran dicho lo contrario. Sí. Es como si le hubieran dicho, señor Torrijos, láncese a la arena internacional con este tema, porque de esa manera es como usted va a poder prosperar. Y efectivamente, yo creo que si Panamá se hubiera limitado a la relación bilateral, no hubiéramos obtenido esa especie de conversión de un problema nacional en un problema internacional. Nos favorecía el hecho de los sucesos de 1964, la primera ruptura de relaciones de un país latinoamericano con Estados Unidos, la primera, no se había dado ninguna, porque ni siquiera Cuba había roto con Estados Unidos, fueron los Estados Unidos los que salieron de ahí. Entonces, la exigencia del presidente Chiari de que se reanudarían las relaciones cuando Estados Unidos reconociese que tenía que darse un nuevo tratado diferente, muy distinto al de 1903. Bueno, con esas condiciones, Panamá lanza la teoría de que el proyecto o las discusiones con Estados Unidos debían recibir el apoyo internacional, de tal manera que fuera como una presión, como aquello que decía Bonjab, ¿no? Que la diplomacia es como un tambor, pero es un tambor que si no se suena, en el caso de Bonjab con la guerra, es un tambor que no va a sonar. Exacto. Acá había que hacer sonar el tambor de la diplomacia panameña con el apoyo internacional. Y allí comienzan una serie de actividades que son las que yo quisiera relatar. Es impresionante la carta que el 7 de mayo de 1970 Omar Torrijos le dirige al senador Kennedy, en la cual le explica algunas cosas, pero yo quiero leer aquí rápidamente la frase más impresionante de esa carta. Dice, no recuerdo hasta hoy un solo incidente en los tiempos que comandaba tropas especializadas en orden público, en que la razón no estuviera de parte del grupo hacia donde apuntaban nuestras bayonetas. Omar estaba reconociendo que en todos aquellos movimientos estudiantiles, universitarios, de la Federación de Estudiantes de Panamá, de los distintos grupos, en todos aquellos movimientos, la razón la tenían los que salían, los manifestantes que salían a protestar, y la razón no la tenía el Estado, y que ellos, los militares, no eran otra cosa que personas o personal utilizado por el mando del gobierno panameño para que ellos entonces atropellaran a los estudiantes, cometieran atropellos contra quienes así se manifestaban. Así que ya con eso Omar Torrijos estaba diciéndole a un senador norteamericano cuál era su actitud sobre esto. Una actitud muy distinta a la que gobiernos anteriores habían sostenido. Luego, si alguien me preguntase a mí cuándo yo me hice torrijista, diría que ni siquiera fue por la carta de 1970. Yo me hice torrijista en un meeting donde fui con dos grandes amigos, Adolfo Humada y Eligio Salas, y caminamos por la avenida central, todo pasando Caledonia, y llegamos a la Plaza 5 de Mayo. Y allí Torrijos iba a presentar el Código de Trabajo. Nosotros teníamos interés porque además Jorge Fábrega Ponce, uno de los autores del proyecto de código,
y Murgas, Rolando Murgas, Torraza, habían sido los dos principales redactores del Código de Trabajo y eran compañeros nuestros, eran abogados como nosotros. Yo había trabajado con Jorge Fábrega en una comisión codificadora de la época de Torrijos, en la cual me había tocado a mí preparar el Código Penal, en el cual la Guardia Nacional, ni Torrijos ni ningún militar se metieron absolutamente. Claro. Luego esa es otra anécdota de otro talante. El caso es que Torrijos presenta el Código de Trabajo, dice unos 2 o 3 párrafos sobre las ventajas y las bondades de ese código y de allí se lanza con algunas frases que yo nunca he olvidado. ¿Qué pueblo del mundo soporta la humillación de ver una bandera extranjera enclavada en su propio corazón? Es cierto. ¿Qué pueblo americano o qué otro pueblo del mundo soporta que contiguo a su territorio exista un gobernador? ¿A nombre de qué? ¿Gobernador de qué? Entonces, Torrijos ya estaba expresando lo que ningún jefe de Estado de Panamá había expresado nunca. Es decir, que era totalmente injusta la presencia de un gobernador norteamericano, que los jóvenes seguro que no saben de esto, seguro que no, pero que acostumbraba ser tratado como un jefe de Estado y que organizaba una cena que él brindaba al jefe de Estado panameño que se llamaba el steak dinner, o sea, la cena del bistec o del filete, y lo organizaban siempre en Colón el día anterior, el 4 de noviembre en la noche. Entonces allí comparecía el presidente de la República de Panamá con su ministro de Estado como si el gobernador fuera presidente de otro estado. Por supuesto que Torrijos acabó inmediatamente con esa práctica al decir que gobernador de qué. Ya era alguien que estaba hablando de manera diferente. Ese día yo me hice para el resto de mi vida torrijista. Cuando un pueblo comienza un proceso de descolonización, pueden pasar 2 cosas. Le dijo a los universitarios panameños ese mismo año que compareció a la universidad y se atrevió a ir a la universidad sabiendo que había un buen grupo de estudiantes que estaban en contra. Pueden pasar 2 cosas. O nos colonizan del todo o tienen que llevarse su tolda colonialista y se la van a llevar, dijo Torrijos. Entonces ya era una persona que dirigía los destinos de Panamá que estaba dispuesta a que nosotros realmente obtuviéramos ese canal. Sí. El apoyo internacional vino dado de distintas maneras que yo les quiero contar aquí. Primero, el hecho quizás más importante fue el Consejo de Seguridad de 1973. En Addis Abeba, bueno, el Consejo de Seguridad siempre se reunía en su sede en las Naciones Unidas de Nueva York. Por primera vez se reúne en Addis Abeba, Etiopía, se reúne en el 71, creo que fue, 72, y entonces Aquilino Boyd, que era embajador de Panamá en la ONU, propuso que la próxima reunión se hiciese en Panamá, o sea, fuera de la sede normal del Consejo de Seguridad. Daba la casualidad que el embajador de Estados Unidos ante la ONU era George Bush padre, que fue presidente y luego fue presidente el hijo, y quien se opuso diciendo que ese era un tema entre Panamá y los Estados Unidos que teníamos que resolver entre los otros países, entre los 2 países. Y Aquilino Boyd le ripostó diciendo que ese era un tema de interés mundial y que por lo tanto merecía la atención del mundo. Logró la aprobación por parte de los estados presentes allí y el 15 de marzo se produjo se inauguró el Consejo de Seguridad en territorio panameño, en el mismo recinto que hoy, que ocupa la Asamblea Nacional, es decir, en el Palacio Legislativo. Fue inolvidable el discurso de Omar Torrijos, porque entre las cosas que señaló, que Panamá tenía que recibir el apoyo del mundo
por el tema del canal, las injusticias que se habían cometido, la falta de real voluntad por parte de Estados Unidos, y aprovechó también ahí el discurso para hablar del aislamiento de Cuba, diciendo que cada 60 minutos o cada hora de aislamiento al pueblo cubano eran 60 minutos de vergüenza para quienes así actuaban. Y un año después, un año y pico después, estaba Panamá restableciendo las relaciones con Cuba. Y dijo, Panamá no puede aceptar el sometimiento económico de un país sobre otro, ni la penetración política, cultural y económica, porque esto no es más que neocolonialismo. Yo quiero aprovechar para decir que en distintas ocasiones Panamá dijo, nosotros somos los únicos que tenemos el derecho a hacer la lista de nuestros amigos y de nuestros enemigos. Por suerte, Panamá no tiene países enemigos, pero todavía a mí me sigue llamando la atención que se intente controlar los destinos de Panamá por parte de cualquier país extranjero, que nadie nos puede decir, ustedes no pueden negociar con tal país, o ustedes no pueden comerciar con otro país, o ustedes no pueden hacer negocios con un país del mundo. Panamá tiene que sentirse un país, y lo somos, un país soberano, lleno de dignidad, y tenemos todo el derecho de actuar por nuestra cuenta. De este Consejo de Seguridad en Panamá, bueno, se produjo el veto de Estados Unidos. John Scali era el embajador, el representante. Se produjo la abstención de Inglaterra, pero la mayoría, la inmensa mayoría, apoyó a Panamá, lo cual le permitió decir al ministro Tack, que era nuestro ministro de Relaciones Exteriores, dijo, bueno, Estados Unidos ha vetado la resolución, pero el mundo entero ha vetado a Estados Unidos porque era el mundo entero el que estaba representado. Que esa es otra de las injusticias que tiene la Carta de las Naciones Unidas, que permitan que un solo país, y son 5 los países, creo, son 5, puedan manifestar el veto, y no se da, no se aprueba una resolución en la ONU, en el Consejo de Seguridad de la ONU, si uno de los 5 países dice que no, cuando tenía que ser por mayoría, o en su caso por los 2/3, pero no que un solo país vete una resolución. De allí comienza entonces una serie de apoyos. Quiero contar que en noviembre de 1973, en una reunión de jefes de Estado y cancilleres, perdón, se produjo la Declaración de Bogotá, en la cual 24 países apoyaron la causa panameña. Los no alineados, el movimiento de países no alineados, en 1973, no éramos miembros todavía, le dieron apoyo también a Panamá. Y luego por aquí pasó Josip Broz Tito. Sí. Para los que son muy jóvenes y no saben quién fue el mariscal Tito, me permito decirles que fue un gran luchador por la liberación de su país, la antigua Yugoslavia. Hoy ya son varios países, Bosnia y Herzegovina, etcétera, Croacia, pero en ese entonces era el mosaico de pueblo que soy, pero unidos bajo el nombre de Yugoslavia, y que él fue luchador porque fue un país ocupado durante la Segunda Guerra Mundial. Y además de resultar jefe de Estado, como líder de ese movimiento liberador de su país, él se convirtió en jefe de Estado y mariscal Tito de Yugoslavia. Y fue uno de los creadores, de los inspiradores del movimiento de países no alineados, porque cuando Rusia intentó traerlo a su órbita en esa famosa cortina, detrás de esa famosa cortina de hierro, Tito fue de los que se negó, y entonces se convirtió en un líder independiente, neutral, es decir, no vinculado ni al grupo de Occidente, ni vinculado tampoco al grupo detrás de la cortina de hierro, de los países llamados países del este. Entonces, fue un líder inspirador de muchos movimientos en pro de que los jefes de Estado fuesen independientes y no tiraran ni hacia un lado ni hacia otro lado tampoco. Él fue, digamos, un gran consejero de Torrijos, y le dijo a Torrijos, introduzca a Panamá, adhiera en su país al movimiento de países no alineados.
La próxima reunión será en Sri Lanka y allá fue Torrijos, además el único jefe de Estado, porque era reunión generalmente de cancilleres y allá se presentó. Yo tuve el honor junto con Aquilino Boyd, y Ernesto Pérez Valladares y Jorge Illueca, tuve el honor de acompañar a Torrijos al movimiento de países no alineados. Panamá, por cierto, ocupó la presidencia económica y la presidencia política la ocupó otro país. Les cuento como anécdota que cuando Raúl Roa, que era el canciller cubano, me dijo, yo quiero que usted sea, quiero proponerlo para que sea presidente de la Comisión Económica, yo le dije, mire, yo soy abogado, pero yo no soy economista. Me dijo, por eso. Y total, Panamá quedó presidiendo, pero el apoyo a Panamá fue unánime en esa reunión, que Torrijos aprovechó además para reunirse con personas de otros países. Panamá en esto no solo recibió el apoyo directo del movimiento de países no alineados, sino el apoyo de gobernantes, entre ellos Gaddafi, Boumediene de Argelia, Ho Chi Minh y de otros líderes que estaban allí. En América viene el otro apoyo primordial para Torrijos y esto lo organiza él con su equipo de gobierno, los más cercanos asesores, y comienza entonces una iniciativa de producir el apoyo de América Latina. Yo tengo que señalar en primer lugar que todos los apoyos fueron importantes, pero hay uno que me corresponde en justicia resaltar, que fue el apoyo de Carlos Andrés Pérez. Aquí los visitamos muchas veces, Torrijos lo visitó muchas veces a Carlos Andrés Pérez, porque era un hombre que daba además muchas ideas. Carlos Andrés Pérez recibía a los negociadores panameños, nos recibía, yo estaba ya en el grupo de esa negociación de los tratados, nos recibía en Nueva York después de una cena que terminaba a las 10 de la noche con el New York Times. Nos recibió, recuerdo, a Salamín y a mí, a Marcel Salamín y a mí, como a las 11 de la noche de un Jueves Santo. Wow. Que él estaba con su familia en la casa presidencial de La Guzmania, una casa de campo cerca de La Guaira. Y ese hombre nos recibe y se queda con nosotros hasta las 1:30 de la mañana sin importarle ni el tiempo de su descanso. Entonces, fue un gran inspirador de las acciones de Torrijos y eso va a producir después una consecuencia que es la que nos va a conducir a los tratados Torrijos-Carter y que luego voy a contar. Naturalmente buscó el apoyo de Alfonso López Michelsen en Colombia, que fue un apoyo formidable, formidable el apoyo de Colombia. Colombia sí le pidió a Panamá, esto es cierto, el presidente colombiano dice, mire Torrijos, yo tengo la presión tremenda de todos mis oponentes políticos que me están diciendo que lo menos que puede pedir Colombia es que le mantengan los derechos que tenía sobre el Canal de Panamá o que ha tenido hasta ahora sobre el Canal de Panamá y que fueron producto de cuando Estados Unidos apoyó la revolución panameña para la independencia y Colombia perdió a Panamá. Entonces Estados Unidos nos mantuvo en el canal unos derechos cuando restablecimos las relaciones, porque ellos quedaron sin relaciones con Estados Unidos, y son los derechos de paso expedito, paso gratuito para sus buques de guerra. Entonces Torrijos le dijo, mire, yo le doy mi palabra de que cuando firmemos los tratados con Estados Unidos, le daremos a Colombia esos derechos que tenía. Ese fue el Tratado de Montería, que fue muy discutido en Panamá, porque en principio los panameños decían, ¿por qué le tenemos que dar a un tercer país? Bueno, nosotros cumplimos con la palabra de Torrijos, sí. Cumplimos con esa palabra, se hizo el Tratado de Montería y hoy Colombia pasa entre 11 y 13 buques de guerra por el Canal de Panamá. No nos ha ocasionado absolutamente ningún problema, pero obtuvimos el gran apoyo de Colombia, que implicaba también el apoyo de otros países. Y recuerden, Colombia siempre ha sido un gran amigo de Estados Unidos. Así es que ahí en la residencia de campo de los presidentes colombianos, que había pertenecido al vicepresidente y luego presidente Santander, Santander,
en esa residencia antigua, Hato Viejo, hubo varias reuniones, una memorable en la cual se habló con el presidente Carter para apresurarlo en la búsqueda de una solución para Panamá. El apoyo de Costa Rica, Daniel Oduber, que era presidente, todo esto, los amigos de Torrijos eran amigos demócratas, los escritores amigos de Torrijos eran escritores también de reconocida fama, entre ellos Graham Greene, García Márquez, Vargas Llosa, que vino a entrevistarse aquí también con Torrijos. Apoyaban la causa panameña y apoyaban también al hombre que estaba con la máxima responsabilidad en ese tema. México también. Recuerdo la visita que se le hizo a Echeverría. Yo no estuve presente ahí, pero sí estuve presente en la entrevista con López Portillo cuando había sido elegido presidente de México y todavía no había tomado posesión. El apoyo de los mexicanos fue también completo y no puedo dejar de mencionar el apoyo de Juan Domingo Perón, que le organizó a Torrijos una manifestación enorme en la Plaza de Mayo y en la cual la gente gritaba Torrijos y Perón, un solo corazón. Wow. No puede olvidar Panamá el apoyo de los argentinos a nuestra causa, que Panamá yo creo que le ha pagado, bueno, nunca se pagan los favores realmente, se compensan un poco, pero Panamá le ha compensado a Argentina ese favor porque nuestros gobiernos, los gobiernos panameños en general, hemos apoyado la argentinidad de las Malvinas y consideramos que las Malvinas fueron arrebatadas a Argentina en 1833, cuando ya Argentina era un sujeto del derecho internacional, es decir, era un país completamente independiente. Así que tuvimos ese apoyo, tuvimos el apoyo, por supuesto, de Cuba. ¿Cómo vamos a olvidar eso los panameños? Y en el 76, cuando ya se hizo la visita de Omar Torrijos allá, quedó consagrado ese apoyo. El apoyo de Belice, que eso nos trajo un incidente con el gobierno de Chello Villeró, que rompió relaciones con Panamá porque nosotros apoyamos a Price. Y el agradecimiento de Price fue que creo que vivió, no sé si todavía está vivo, pero el agradecimiento de los beliceños con Panamá ha sido permanente. No olvidemos a Michael Manley de Jamaica y a otros que ahora se me pueden escapar de la memoria. No tuvimos nunca el apoyo de Somoza. Nunca tuvimos el apoyo de Somoza, aparte de que Torrijos simpatizó mucho con los sandinistas y él y Carlos Andrés Pérez y esta diplomacia que yo digo que en gran parte sigue permaneciendo secreta, pero Carlos Andrés Pérez y Torrijos algunas ideas concibieron juntos para que el presidente Carter se decidiese a darle, digamos ya, el toque final a la dictadura de 34, 36 años de Nicaragua. Wow. Así que todos esos apoyos fueron sumamente importantes. Bueno, yo quiero decir un par de cosas sobre el presidente Carter. Lo he sostenido en alguna ocasión. Si no coinciden en el cielo político mundial, no coinciden las figuras de Omar Torrijos junto con la de Carter, yo creo que a lo mejor todavía Panamá estaría negociando tratados con comisiones que subirían a Washington y con comisiones de Washington que bajarían a Panamá. Porque al estudiar o al analizar uno las figuras de los presidentes que sucedieron a Carter, yo creo uno por uno que ninguno se hubiera atrevido a tomar una determinación que no era simpática para el pueblo norteamericano. El que crea que la nación norteamericana era favorable a los tratados se estaría equivocando rotundamente. Más bien la inmensa mayoría del pueblo norteamericano estaba en contra de que Estados Unidos cediese un recurso tan importante para el mundo, hecho, construido, pagado por Estados Unidos, mantenido y defendido por ellos también, aunque no hubo ningún ataque contra el canal, pero sí dos operaciones, una japonesa y otra alemana que por suerte no se llegaron a ejecutar.
pero Estados Unidos defendía ese canal como todavía lo defiende en caso de que sea objeto de de una grave amenaza o de un ataque. El caso es que yo dudo mucho, y no tengo que mencionar los nombres, pero ténganlo ustedes en mente, qué presidente se hubiera atrevido a tomar esa acción. Y además sostengo también que, vamos a decir, para nosotros gracias a ese tratado, para Carter por culpa de ese tratado, del cual él nunca se ha arrepentido y siempre ha justificado, fue una de las dos causas que impidieron su reelección. Exacto. Porque lo normal en Estados Unidos es que los presidentes se reelijan. Sí. No reeligieron a Trump por todas las cosas que sabemos que hizo Trump. Pero a Carter le militaron dos factores en contra de su reelección. Uno fue la desgraciada situación con Irán. Sí, exactamente, que él intentó solucionar y fracasó en esa solución, el de los rehenes, y que por el tema del Shah, naturalmente, y eso y la situación del Canal de Panamá, que no solo contribuyó a que él no fuera reelegido, sino que ocurrió lo mismo con un número de senadores que creo que ha sido restablecido, si no me equivoco en la cifra, entre 17 y 18 senadores no fueron reelegidos, y porque la gente decía, porque votó que sí a favor de los tratados. No solamente estaba en contra del pueblo norteamericano, como gran parte del pueblo norteamericano, casi la mitad de ese país estuvo en contra de la emancipación de los esclavos, y fueron a una secesión y después a una guerra civil. Pero luego, bueno, cuando se restablecieron los derechos, hubo que acatarlos. Yo creo que hoy el pueblo norteamericano sí reconoce que se hizo bien, sí reconoce que los panameños manejamos adecuadamente el canal. Epa. Carter en su campaña también había dicho que él no estaba de acuerdo con entregarle el canal a los panameños. Lo dijo en su campaña porque tenía por el otro lado al presidente Ford y tenía por otro lado un montón de gente en contra. Pero ¿qué ocurrió? Era un hombre con un gran sentido de justicia, que lo acerca a los patricios romanos, que lo acerca a esos predicadores norteamericanos nobles, de una gran nobleza, que están siempre a favor de las causas justas y se lo hacen ver a los gobiernos de Estados Unidos. Carter mandó una misión a América Latina, presidida por un abogado que se llamaba Sol Linowitz, un abogado importante con oficinas en Washington, con oficinas en Nueva York. Esa misión de sondeo que va antes de la toma de posesión del presidente, entre su elección y su toma de posesión. Y cuando regresó la misión de varios países latinoamericanos, Linowitz todavía no había tomado posesión Carter, le dice al presidente electo Carter, mire, los países, cada uno expuso sus dificultades, tal país dijo esto, otro dijo el otro, pero encontramos un punto común en 5 o 6 países. Y ese punto común era, díganle al presidente que va a tomar posesión, al presidente Carter, que le haga justicia a Panamá, que arregle el conflicto que tiene con Panamá de un tratado de perpetuidad. Entonces Carter le dijo a Linowitz, yo estoy de acuerdo completamente con usted. Ya no era candidato en campaña, ahora ya era presidente que iba a tomar posesión el 21 de enero, creo. Y le dijo, yo quiero que usted me acompañe al embajador Bunker y que vayamos adelante con las negociaciones. Linowitz le contesta, mire, todo esto me lo contó el propio Sol Linowitz. Y dice, mire, presidente, yo lamentablemente no puedo porque tengo que reincorporarme a mi bufete, esto era en enero, principio de enero. Tengo que reincorporarme a mi bufete el día 15 de agosto. Y Carter le dijo, Linowitz, acépteme el puesto porque vamos a empeñarnos en esto al punto de que antes del 15 de agosto vamos a tener un acuerdo entre los dos países. Y todavía estaban muchas cosas por hacer en lo militar, en los tratados, en la neutralidad, etc. Entonces Linowitz le dijo, yo acepto el puesto. Bueno, el acuerdo se hizo el día 13 de agosto en un salón del Holiday Inn
entre los negociadores panameños y los negociadores norteamericanos. No había tratado todavía, pero ya había el acuerdo entre ambos países. Ya hacer los últimos detalles del tratado fue cosa casi diría de coser y cantar. Así es. Bueno, quería decir también en relación con toda esta situación del apoyo internacional que fue muy importante para Panamá. Pero venía el tema de la aprobación de los tratados. Y Torrijos diseñó también una estrategia para lograr el apoyo de varios países amigos y emprendió una gira por distintos países. Y menciono, fue a Israel, donde obtuvo el apoyo, ya no era a los tratados, ya era a la aprobación de los tratados, porque Carter había vaticinado que iba a ser difícil esa votación de los tratados porque muchos senadores no iban a estar de acuerdo. Fue a España y habló con Adolfo Suárez. Yo recuerdo una conversación entre Torrijos y Adolfo Suárez, en la cual Torrijos le dijo a Suárez, es que nosotros necesitamos el apoyo de ustedes porque además usted tiene la culpa. Usted tiene la culpa. Y Suárez le dice, mire Torrijos, usted va a contar con el apoyo de España y le voy a escribir una carta al gobierno de Estados Unidos y al Senado de Estados Unidos por conducto de nuestra embajada. Pero ¿por qué tenemos la culpa? Dice Torrijos, porque de ustedes heredamos el orgullo, la dignidad y el no dejarnos avasallar por nadie, de ustedes los españoles. Se estableció una linda amistad. Fue a Alemania, a la Alemania Schmidt, también le dieron el apoyo a Torrijos. Fue a Suecia, en ese entonces no era Olof Palme, pero era Folding, también le dieron el apoyo. Fue a la Finlandia que dirigía el presidente Kekkonen, muy querido en ese país, también obtuvo el apoyo. Fue a hablar con Giscard d'Estaing, casi todos estos han fallecido, y Giscard d'Estaing también le dijo que Francia apoyaría la aprobación de los tratados. Fue a hablar con Giulio Andreotti, que dirigía el primer ministro italiano, también apoyó, y fue a la Inglaterra de Callaghan. Sí. Y Callaghan, cuyo, bueno, no era su gobierno, pero que se habían abstenido en el tratado de, perdón, en la reunión del Consejo de Seguridad, le dijo, cuente con el apoyo inglés y nosotros comprendemos perfectamente bien la situación, porque nosotros hemos sido país colonialista y hemos tenido muchas colonias con las cuales nos llevamos bien porque inventamos una cosa que llamamos el Commonwealth. Entonces recibió un franco apoyo también de Inglaterra. Entonces yo quisiera finalizar con algunas palabras. Decir nada más que los panameños nos debemos sentir orgullosos de lo que se hizo en ese entonces. Que Torrijos fue el negociador detrás de las negociaciones, que estuvo siempre pendiente de que se hicieran las cosas y de que se hicieran las cosas bien. Que nunca un tratado fue tan publicitado como fue el proyecto de tratado Torrijos-Carter. Pero recuerdo que yo formé parte de ese grupo, que íbamos por todo el interior del país, reuniendo representantes de corregimientos, reuniendo a las distintas comunidades para explicar cómo iba el proceso negociador. Y que sin ninguna obligación de haberlo hecho, para ese tratado Torrijos-Carter fueron sometidos a un plebiscito para que el pueblo panameño opinara sobre el mismo. Por supuesto, la inmensa mayoría opinó que sí. Y por supuesto también en la historia política de este país, la oposición dijo que no, como también la oposición mandó a decir que no en el proyecto de ampliación. Porque aquí en este país, esto ya lo estoy repitiendo porque lo he dicho, no existe la leal oposición, que consiste en que una oposición, por más dura que sea, debe reconocer lo bueno que un gobierno hace y, por supuesto, criticar lo que considera que está mal. La oposición en Panamá siente que tiene un deber, ellos lo considerarán patriótico, que es el de oponerse a cualquier cosa que provenga del gobierno frente al cual ellos son la oposición. Yo creo que eso no debe ser así en una sana política de cualquier país. Por eso la figura de Torrijos, lo que él hizo por este país, en gran parte lo pudo hacer
porque en rebeldía contra lo que hubiera sido la voluntad de Estados Unidos, él buscó el apoyo del mundo y logró recibirlo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias al expositor, al magíster, doctor Don Aristides Royo. Muchas gracias por esa gran exposición, por llevar desde el pasado, de los inicios de Torrijos, hasta lo que fue el peregrinaje internacional con el tema de los tratados Torrijos-Carter, y sobre todo ese equipo negociador que fue tan importante, y para nosotros los jóvenes aprender de todo el diálogo, porque era el diálogo, la política internacional, la clase internacional que se llevó en su momento para recoger todo ese apoyo y que se dieran las circunstancias que se dieron, con un Senado casi en contra. Sí. Con un Senado casi en contra, con varios actores de la política estadounidense en contra, pero también a favor. Si me permite que cuente una anécdota Por también. favor. Resulta que los tratados obtuvieron el apoyo por 2 votos, pero eso no fue casual, lo obtuvieron por 1 voto. Pero a uno de los senadores le dio tanta vergüenza que se aprobaran los tratados por 1 voto, que dijo, hombre, voy a dar mi voto favorable, aunque yo estaba en contra, voy a votar a favor para que por lo menos ganen los tratados por 2 votos. Por 2 votos. Wow, es una buena anécdota. Por cierto, Biden votó a favor. Sí, el actual fue presidente de Estados en Unidos. Delaware. ¿Cómo no? En Delaware. Sí, en Delaware. Así es. Y uno de los actores principales que no era senador fue John Wayne. John Wayne, no he hablado del apoyo internacional de los países, pero vale señalar el apoyo de John Wayne. Sí, sí. Esa es una materia que yo nunca entro en ella, aunque Rómulo y yo estuvimos con John Wayne y con Torrijos en Contadora y conversamos con él ampliamente. Pero quienes tienen el mérito de haberse pasado un montón de días con John Wayne, que fueron Arturo McGowan, que paz descanse, sí. Flavio Velázquez, que plan descanse, y alguien que sí lo puede contar, que es Omar Jaén Suárez, sí. Que está muy activo de las entrevistas con John Wayne, que fue muy importante. Wow. El apoyo decisivo de John Wayne. ¿Por qué? Porque él no se limitó a decir, yo estoy de acuerdo con los tratados. Bueno, me estoy tomando el territorio de Omar Jaén. Él no se tomó solo esa molestia de decir, o esa decisión, yo apoyo. Él llamó y escribió y llamó a Ronald Reagan, porque él había sido como una especie de tutor de Ronald Reagan, el que lo había introducido en el mundo de Hollywood para ser actor. Entonces él discutió con Ronald Reagan tratando de convencerlo, y así hizo con Barry Goldwater también, un famoso senador republicano, que estuvo a punto de votar que sí, y que en un momento dado le dijo, mira, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices de Panamá, pero es que mi posición de republicano no me permite manifestarme a favor por todo lo que ya he dicho. Pero John Wayne, hay que agradecerle mucho. Vino a la toma de posesión nuestra en el año 78. Wow. Fue un gran amigo de Panamá. Sí, fue un gran amigo, y sobre todo, y eso fue parte de la política y de la causa panameña. Pero con grandes, el equipo negociador como usted y varios otros notables nos dieron ese regalo a los panameños, que tenemos que seguir preparándonos y llevando ese legado a las futuras generaciones que vienen. Seguir competitivos. Doctor, le tengo unas preguntas que nos mandaron por medio de la plataforma Zoom. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Básicamente la primera pregunta: ¿cuál es la política de comunicación para explicarle al panameño las negociaciones? ¿Cómo hacían? ¿Iban a los pueblos a explicar? ¿Respondían preguntas de la gente para comprender el proceso? ¿Cómo realizaban esa estrategia de comunicación para comunicarle a la persona que de repente nunca vio el canal de Panamá, pero... Sí, bueno, algo de eso dije hace un instante, lo repito con mucho gusto. Sí. Torrijos creía mucho en lo de la Junta Pueblo-Gobierno, y fue el que creó en Panamá. Bueno, yo no sé ahora, a lo mejor alguien se lo sugirió, pero fue el mandatario a quien se le ocurrió que esas células pequeñas del país, que son los corregimientos, necesitaban una representación. Claro. Ojalá que en este país nunca se acabe la representación por corregimiento, porque si tú te quedas en la de los diputados, no abarca toda
todas las comunidades. En cambio, en los corregimientos, que es una creación no panameña, es una creación de los españoles. Sí. Los españoles trajeron aquí, trajeron los ayuntamientos y trajeron los corregimientos. Así que él le dio una gran importancia, entonces reunía a los representantes de corregimientos, pero luego reunía a los asentamientos campesinos, reunía distintos órganos de representatividad del país, y entonces generalmente era en cines, el cine de Chiriquillo, no me acuerdo los nombres ahora de los cines, el cine de Chitré, o las escuelas, los auditorios de las escuelas, en el Manuel María Tejada Roca, en el José Daniel Crespo, en el Félix Olivares de Chiriquí. Yo recuerdo haber participado con el equipo negociador, porque es que la negociación que solía ser de 2 o 3 personas en gobiernos anteriores, la negociación, el equipo negociador nuestro éramos un buen grupo. Un buen grupo. Así que no hay así, bueno, cuando uno iba a hablar de las negociaciones, uno decía, bueno, era el señor tal Molina con el señor Octavio Fábrega, eran los negociadores, o el señor Carlos Sucre Calvo, o el señor Fernando Eleta, lo hicieron todos muy bien, muy buenos panameños, pero generalmente eran pocos. Sí. Aquí los negociadores panameños fuimos, diría que un buen grupo. Un buen puñado. Y se le dio mucha divulgación a los tratados, y la mayor, esa divulgación tenía un interés, sí. El interés de que los panameños pudieran votar en un plebiscito sabiendo que era lo que iban a votar. Y no solamente lo supieran por un periódico, sino porque nos aproximábamos a sus lugares. Por la propia voz de los actores. Claro. Eso es lo importante. Doctor, tengo otra pregunta. ¿Cómo logró Torrijos que la República Popular de China apoyara la causa panameña si no tenía relaciones con China? Mire, bueno, yo creo que porque tuvimos un embajador que era una persona muy diferente a cualquier embajador, sí. Que se llamaba Aquilino Boyd. Y Aquilino Boyd no teniendo relaciones con China, él se llevaba bien con China, se llevaba bien con Cuba, se llevaba bien con cualquier país. Yo creo que hasta con Corea del Norte él se llevaba bien. Y yo creo que sí, porque además Corea del Norte tenía hasta una organización de apoyo y de amistad con Panamá. Wow. La tenía Kim Il-sung. Así que Aquilino se llevaba bien con todos y tenía esa entrada. Y aparte de eso, que yo creo que el pueblo chino, que además tuvo presencia en Panamá de muchos años atrás, con el ferrocarril, de la época del ferrocarril, yo creo que ha habido un sentimiento muy amistoso del pueblo, y ahora me atrevo a decir que de la nación y del Estado chino hacia Panamá. Así es, así es. Doctor, otra pregunta más. Esta un poquito interesante. Si las negociaciones hubieran fracasado, en caso hipotético, ¿la operación Es Potable se hubiera realizado? Conociendo a Torrijos, yo me atrevo a decir que sí, que se hubiera realizado. Y le voy a contar esto. Yo pienso que con los años que han pasado los secretos se desvelan. Sí. Y tampoco se ha mantenido así en estricto secreto. Rómulo Escobar Etacur y yo acompañamos el día que se aprobaron en el Senado los tratados por esos 2 votos, 78 votos. Acompañamos a Torrijos a la Guardia Nacional, a la comandancia. Y allí, en un balcón, Torrijos, reunido con los oficiales y la tropa, dijo: se desmonta la operación Potable. Los tratados con Estados Unidos acaban de ser aprobados en el Senado. Cosa que ellos sabían porque todo el mundo estaba pendiente de la televisión. Exactamente. Esa noche TV2, Mario Velázquez estaba emitiendo toda la secuencia del proceso de votación. Si usted me dice qué era lo que hubiera hecho Torrijos, yo nunca supe de cuál era el plan, pero me imagino que iba a obstaculizar el funcionamiento de alguna esclusa, que ya con que hubiese estado parada 10 días o un mes o 2 meses, digo yo, estoy ahora lucubrando, ahora conozco un poquito más el canal por el oficio que estoy ejerciendo. Pienso yo que se hubiese producido alguna obstaculización en el proceso de tránsito de las naves, y eso hubiese llamado la atención en el mundo, porque si en el canal hoy hay 32 a 36
pero ponga usted que en ese entonces hubiese 28, 30 tránsitos diarios. Imagínense usted en 5 días, bueno, lo del canal de Suez, Sí. la acumulación de barcos que tardaron casi un mes en restablecer el tránsito normal. Eso hubiera sido un escándalo mundial y que hubiese dejado en muy mala posición a Estados Unidos. Y que hoy en día los comercios se resienten 1000% lo que están pagando ahorita de flete por lo que pasó en Suez, por ejemplo. Imagínense en esa época. En esa época lo que hubiera sido. Así que pero Torrijos hubiera cumplido. Hubiera cumplido con el plan, sí. Como todo lo que lo dijo, lo cumplió. Sí, y de un hombre de palabra. Y la última pregunta, doctor Royo. Si fallan las negociaciones, armas para la liberación, cierro consigna. Esta fue la consigna de la Federación de Estudiantes de Panamá. Hablemos de esa complicidad de Torrijos con el movimiento popular como factor decisivo para la conquista de nuestra soberanía. Torrijos era un hombre muy preocupado por el elemento estudiantil. Y él intentó incorporar a gente que había pertenecido a los frentes universitarios estudiantiles. Incluso cuando recibía una negativa, él procuraba conocer a esa persona. Claro. Y incorporó a gente que había sido secretarios generales de movimientos estudiantiles, como Adolfo Mada, como Eligio Salas, a Rómulo Escobar Betancourt, lo incorporó. Y Rómulo había sido un dirigente que había estado preso en varias ocasiones. Preso porque era dirigente universitario y después dirigente del Frente Patriótico. Así que él, Torrijos, no solamente creía en los estudiantes, sino que él, cuando sentía que había una persona de talento, él intentaba incorporarlo al gobierno, aunque fuese contrario a su pensamiento. Wow. O sea, ni con la derecha ni con la izquierda, con las manos juntas. Así era. Como siempre Esa lo hizo era su Torrijos. personalidad. Y creo que lo que nosotros tenemos que emular, lo que tenemos que seguir haciendo para que las cosas se den bien y que las cosas sigan caminando con esa doctrina, con esa forma de pensar, con este ejemplo que tenemos aquí hoy en el partido. Se nos conectaron aproximadamente más de 100 personas en este evento durante toda transmisión. Hubo momentos más altos, pero siempre estuvo la constancia de las personas viviendo y viendo el programa y agradeciendo en este momento, agradeciendo la presencia de usted, don Aristides Royo. Me siento honrado como joven de tenerlo invitado a usted por parte de la Secretaría de Formación. Estamos seguros que desde el partido, desde otras tribunas, otras secretarías, vamos a seguir haciendo actividades y que no sea la última vez que nos veamos, que sea parte de varias ocasiones, de varios recuentos y de varias circunstancias positivas que seguramente usted tiene varias anécdotas que transmitir a la vieja guardia, a la guardia presente y a esas futuras generaciones que vienen torrijistas. Muchísimas gracias por haberme permitido contarle a miembros de mi partido algunas cosas de nuestra historia patria y que, bueno, contribuyeron mucho a que Panamá hoy tenga una empresa pública que sí le rinde beneficios al país. Y yo voy a decir lo último ya. Por favor. Lo último porque es una preocupación que tengo. Si los panameños en general sienten que el canal no les ha beneficiado. Si se hiciese una encuesta aquí en Panamá diciendo qué beneficio, en qué lo ha beneficiado usted el canal, creo que el 100% de los panameños diría, no, a mí no me ha beneficiado, el canal no me ha dado nada. Y Torrijos dijo que tenía que ser el mayor beneficio colectivo posible. Y se olvidan de que el canal no es una empresa que busca lucro para sí misma y que el lucro que se obtiene en el canal va absolutamente todo. Hechos, los gastos de mantenimiento del canal, unas reservas necesarias para cualquier contingencia, fuerza mayor, y todo lo que el canal gana se lo entrega al gobierno que dispone como bien desea de esos dineros. Así es que le da beneficio al pueblo panameño por conducto del gobierno. Lo que no hace es convocar a cada panameño y decirle, oye, te toca tanto de lo que el canal ha producido. Claro. Pero gran parte de los subsidios y de muchas atenciones
a instituciones que lo necesitan Vienen de en ahí. el país provienen del canal. Wow. Muchas gracias, Bueno. don Aristides, por aclarar eso también. Mayor uso colectivo del Canal de Panamá. Así es. Muchas gracias. Voluntad de Torrijos. Así es, Voluntad de Torrijos. Agradecido por su presencia siempre. Muchas gracias. Y que, Gracias a usted. y que nos vemos pronto siempre acá. Esta es Bueno, su casa. Gracias a gracias. ustedes y feliz tarde.